Como bien escuchamos, vamos a estar viendo el capítulo número 24 y vamos a estar viendo la fidelidad de Dios y renovación del pacto en Siquén. Hoy quiero comenzar la clase como mismo la vamos a terminar. ¿Por qué? Porque inicialmente le puse acá como primera parte las 5 preguntas con las que vamos a terminar en esta clase. Para ubicarnos en el contexto histórico, para ubicarnos en los puntos que más vamos a tratar en este capítulo. Y el que quiera puede hacerle una captura de pantalla para que sepan lo que vamos a preguntar y se enfoquen en lo que vamos a estar aplicando al final del capítulo. Como primera pregunta, vamos a tener qué grandes obras de Dios para con Israel repasa Josué en su discurso de Josué, en el capítulo 24, en los versículos del 2 al 13. ¿Cuál fue el desafío que Josué presentó al pueblo en Josué 24, en los versículos 14 y 15? ¿Y qué ejemplo personal dio él como líder? ¿Qué respondió el pueblo de Israel a la invitación de Josué? ¿Y cómo reaccionó Josué ante su respuesta inicial? Como cuarta pregunta, ¿qué pasos concretos tomó Josué para renovar el pacto con Israel en Siquén? Versículos 25 al 28. ¿Y por qué insiste tanto Josué en que el pueblo recuerde de dónde los sacó Dios y cuál es el peligro de olvidar las obras de Dios en sus vidas? Como bien le estaba diciendo mis hermanos, con estas 5 interrogantes vamos a terminar esta clase. Vamos a estar viendo durante toda la clase, vamos a estar viendo y dándole respuesta a estas 5 interrogantes y con ellas vamos a concluir. Entonces, como introducción de este capítulo, podemos ver que el capítulo 24 de Josué presenta el último discurso de Josué al pueblo de Israel, en el cual renueva el pacto entre Dios e Israel en la ciudad de Siquén. Es un momento culminante en la historia de la conquista. Josué, ya anciano y próximo a morir, reúne a las tribus para recordarles todo lo que Dios ha hecho por medio de ellos y desafiarlos a permanecer fieles. Este pasaje enfatiza varios temas claves importantes para nuestra fe. Recordemos siempre que Josué fue guiado, siempre observó de cerca todo lo que hacía Moisés. Moisés fue el ejemplo de líder que tuvo Josué. Y esto nos debe recordar que esto fue también algo que hizo Moisés antes de que el pueblo cruzara el río Jordán. Moisés reúne al pueblo, Moisés le habla al pueblo de Israel que no debían irse tras dioses ajenos, les habla sobre la fidelidad de Dios y hace de que el pueblo nuevamente, antes de cruzar el Jordán, renueve pacto con el Señor. Y Josué, aquí en este capítulo, vuelve Josué a hacer lo mismo. Josué vuelve a reunir las tribus de Israel y decide recordarles al pueblo de Israel varios puntos que vamos a estar viendo en este capítulo. Número 1, la fidelidad de Dios. Cómo Dios cumplió sus promesas a Israel a lo largo de su historia, desde Abraham hasta darles la tierra prometida. Como segundo punto, liderazgo de Josué. El ejemplo de Josué como líder servidor que guía al pueblo y con su famosa declaración, yo y mi casa serviremos a Jehová, los inspira a decidir por Dios. Vamos a estar viendo otro punto que es la renovación del pacto. La ceremonia en Siquén, donde el pueblo se compromete nuevamente a servir solo a Jehová, subrayando la importancia de recordar y renovar nuestro compromiso con Dios. Otro punto que vamos a estar viendo es la obediencia a Dios. El llamado claro a obedecer la ley de Dios y las advertencias de Josué sobre las consecuencias de darle la espalda al Señor. Y como último punto, recordar de dónde Dios lo sacó. Josué hace un recuento histórico de la gracia de Dios, advirtiendo el peligro de olvidar las obras y la salvación que Dios les concedió en el pasado.
Entonces, como siempre, mis hermanos, siempre nos ubicamos en el contexto histórico, en que fue escrito, en el contexto histórico en el que estaba pasando en estos momentos el pueblo de Israel. Y el versículo número 1 que dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Este versículo, mis hermanos, es el que nos enfoca en el desarrollo completo de todo este capítulo. Primeramente porque dice que Josué llama al pueblo. Cuando dice llama al pueblo, dice que llama a los príncipes, llama a los jueces, llama a los oficiales, es decir, que todo el liderazgo de Israel, todos los que dirigían cada tribu de Israel, fue llamada por Josué para ir a Siquén. Entonces, vamos a ver el contexto histórico de este versículo. Dice, la asamblea en Siquén. Dice que este capítulo inicia diciendo, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y se presentaron delante de Dios. Josué convoca a todas las tribus en Siquén. Dice que es un lugar central e histórico. Esta fue una gran asamblea nacional con los líderes representando al pueblo. Siquén también, Siquén se puede llamar de dos formas. Se le puede llamar Siquén o también como se le llamaba Siquén. Se ubica en un valle entre los montes Gerizim y el monte Ebal, en la región montañosa de Efraín. Dice que actualmente es la zona de Nablus. Esto es en Cisjordania. Entonces, mis hermanos, ¿por qué podemos decir y por qué específicamente en Siquén? Primeramente porque Siquén tenía una gran importancia geográficamente. Estuvimos hablando del monte Gerizim y el monte Ebal. Dice, importancia geográfica y se les recuerda, primeramente, la ceremonia anterior en la que Israel proclamó bendiciones en el monte Gerizim y maldiciones en el monte Ebal tras la conquista de Ai, que eso lo vimos en el libro de Josué 8, versículo 33. Dice, el pueblo habría recordado esta ocasión al reunirse otra vez en el mismo lugar sagrado. Recordemos que después de la conquista de Ai, el pueblo se dirige como por orden de Jehová, como Moisés se los dijo al pueblo antes de que cruzaran el Jordán, que tenían que ir al monte Gerizim, al monte Ebal, y allí se iba a levantar un altar a Jehová, y allí se iban a proclamar las bendiciones y las maldiciones en estos dos montes. Ahora, Siquén queda ubicado en el centro de estos dos montes. Es esa llanura en el medio de los dos montes. Un monte queda al lado izquierdo, el otro monte al lado derecho. Entonces, la llanura de Siquén está en el medio de estos dos montes. Ahora, se dice que por su ubicación geográfica, porque entre estos dos montes era posible que la voz de una persona humana, recordándoles que en aquellos momentos no tenemos lo que tenemos la tecnología ahora, que tenemos bocinas, que tenemos micrófonos y la voz se puede escuchar a cierta y determinada distancia. En estos momentos, aquí no había ningún tipo de tecnología, era a voz. Entonces se dice que geográficamente, porque la voz de una persona se podía escuchar en medio de estos dos montes, en este valle, la voz se podría escuchar claramente, la voz de una persona. Dice que era un lugar ideal para dirigirse a una gran multitud. Es decir, que al estar en el centro de dos montes, entonces esto hacía que la voz de una persona se pudiera propagar. Entonces, tiene también Siquén una gran importancia histórica. Dice que es una historia sagrada de Siquén. ¿Y por qué vamos a estar viendo por qué dice que tiene una historia sagrada Siquén? Dice que Siquén ya había sido escenario de momentos importantes para los antepasados de Israel. No era solamente porque les recordaba que en el monte, en la llanura de Siquén, aquí, entre estos dos montes, se había proclamado las bendiciones y las maldiciones. Dice que desde los antepasados, esto tenía una gran importancia, esta llanura de Siquén. Dice que fue un lugar tanto de compromiso con Dios. Estamos hablando de los altares que levantó Abraham
y Jacob, como de purificación. Dice que entierro de ídolos, y yo les voy a estar explicando por qué se dice esto. Dice, y de episodios oscuros. Dice que todo esto da un trasfondo histórico a la elección de Siquén. Es decir, que por qué se escoge Siquén para renovar el pacto. Dice que es un lugar cargado de memoria espiritual para el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué decimos que fue un lugar donde Abraham y Jacob levantaron altares? Porque Siquén tiene una gran importancia histórica para el pueblo de Israel. Dice la palabra, mis hermanos, en Génesis 12, cuando Jehová hace pacto con Abraham, dice que Abraham, cuando Abraham sale de su tierra, Abraham llega, donde primero llega Abraham es a la tierra de Siquén. Y allí fue donde Dios le prometió dar la tierra a su descendencia, aquí en Siquén. Dice que Abraham construyó altar a Jehová. Ay, entonces eso lo vemos en el capítulo número 12. En el monte, aquí en Siquén, es donde primero llega Abraham, cuando él sale de su tierra y de su parentela, y es aquí en Siquén donde Jehová hace pacto con Abraham y le dice que le va a entregar toda la tierra de Israel. ¿Por qué decimos que en Jacob? Dice que Jacob estableció su campamento en Siquén. Si todos recordamos, Jacob llega a Siquén. Dice que al regresar de Aram, compró un terreno y levantó altar a Jehová. Eso también, es decir, levantó altar al Dios de Israel. Eso lo vemos en Génesis 33. Pero dice que Siquén también, porque dice que tiene episodios oscuros. Recordemos que en Siquén, Simeón y Leví masacraron a los hombres de Siquén en venganza por la deshonra de Dina. Que todo esto es cuando Jacob llegó y acampó en Siquén. Y recordemos que cuando Dina fue violada por el hijo de este rey que vivían acá en Siquén. Y entonces cuando Simeón y Leví se levantan para vengar la deshonra de su hermana. Por eso es que dice que Siquén también tiene recordatorios de momentos oscuros. Y entonces también en Siquén es un lugar, se dice que es un lugar de purificación. Y eso lo vemos en Génesis 35:4. Cuando Jacob purificó a su familia de la idolatría. Recordemos cuando ya Jacob sale de la casa de sus suegros, que ya viene con su familia. Jacob dice que Jacob llega y es cuando Jacob manda a sacar a todos los ídolos que traían ellos. Y dice que ahí, bajo la encina que estaba junto a Siquén, recordemos que en la historia dice que hay una encina y bajo esta encina, entonces se entierran todos los ídolos que traía los miembros de la familia de Jacob que venían con él. Entonces, se dice que es un lugar de purificación, Siquén, porque esto fue bajo la encina que estaba junto a Siquén. Por eso es que decimos que Siquén tiene una importancia histórica, una importancia sagrada para el pueblo de Israel, porque desde Abraham, desde que el Señor hace la promesa a Abraham hasta este momento que Josué llama al pueblo en esta llanura de Siquén, entre los montes Gerizim y el monte Ebal, hasta este momento sigue teniendo un gran significado histórico esta llanura de Siquén. Entonces, hay una frase aquí, dice, en este primer versículo, que dice, delante de Dios, que lo vimos, que dice que él llama a los oficiales, llama a los príncipes, a los jueces y a sus oficiales y los presentan delante de Dios. Cuando dice la palabra lo presenta delante de Dios, dice que indica que esta no era simplemente una reunión civil, es decir, que no significaba que era que Josué quiso reunirlo por X o por Y, no, simplemente no era una reunión ordinaria, dice, sino un acto solemne en la presencia de Jehová. Se dice que posiblemente que esto implica haber llevado el arca de la alianza. Recordemos que el arca de la alianza era la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Dice que esto implica, quizás, dice posiblemente implica haber llevado el arca de la alianza a Siquén para esta ocasión especial. Así la asamblea entera está consciente de que están rindiendo cuentas ante Dios, no solo ante Josué. Recordemos que cuando el pueblo, después de la conquista de Ai,
van al monte Gerizim y el monte Ebal, que allí se proclaman las bendiciones y las maldiciones. Jehová dio la orden, porque esto se hizo, como dijo la palabra así mismo, fue delante de Jehová y el arca de la alianza estaba en este lugar. Entonces se piensa, se dice que la palabra delante de Jehová, delante de Dios, era porque el arca de la alianza era testimonio de que Jehová estaba allí y lo que se estaba haciendo se estaba haciendo delante de Dios. Vemos el liderazgo de Josué. Dice que a pesar de su edad, todos estamos viendo todo esto, lo que es el contexto histórico. Liderazgo de Josué dice que a pesar de su edad avanzada, como bien dice el capítulo, tenía 110 años, Josué sigue preocupándose espiritualmente por su pueblo. Como líder, toma la iniciativa de reunir a todos y confrontarlos con las verdades de Dios. Esto nos muestra un liderazgo piadoso que hasta el final busca el bien espiritual de la comunidad, es decir, del pueblo. Josué no deja las cosas al azar antes de partir, sino que organiza este encuentro para reafirmar el compromiso del pueblo con Dios. Como un buen líder, siempre hasta el último momento, Josué quiso direccionar al pueblo, quiso hacerle entender al pueblo que si obedecían al Dios vivo, si obedecían a Jehová, Jehová estaba con ellos y los iba a bendecir. Entonces, vamos, mis hermanos, a comenzar con el desglose del capítulo. Recuento de la fidelidad de Dios. En estos primeros versículos del 2 al 13, Josué comienza a hacerles un recuento al pueblo, a estos líderes que estaban aquí, que se reunieron en Siquem. ¿Ah? Comienza a hacerle un recuento de toda la fidelidad de Dios. ¿Cómo se ve la fidelidad de Dios? Tu micrófono. ¿Cómo ve la fidelidad de Dios? Y comienza, dice que Josué habla en nombre de Dios y repasa la historia de Israel, enfatizando todo lo que Dios ha hecho. Primeramente, recordar de dónde Dios los sacó. Era esencial y mostrar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Era algo que antes de cruzar el Jordán, Moisés siempre le hizo énfasis al pueblo, que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, cuando ellos empezaran a disfrutar de todo lo que Jehová les iba a dar en esta tierra, ellos no podían olvidar de dónde Dios los había sacado. Y entonces aquí, en este capítulo, en estos versículos, Josué vuelve a hacer lo mismo. Josué vuelve a insistirle al pueblo y Josué le dice al pueblo, empieza a hacerle un recordatorio al pueblo de la fidelidad de Dios para con ellos. Entonces, Josué 24, en los versículos del 2 al 4, dice, él comienza a hablar cuando los comienzos de Abraham. Él les comienza a hablar de Abraham. Dice que Dios, hablando por medio de Josué, les recuerda que sus orígenes no fueron por mérito propio, sino por gracia. ¿Y por qué se dice esto? Recordemos que Abraham viene de una descendencia, Abraham viene de una región que eran idólatras. Y el Señor los saca de esta, halló gracia delante de Jehová. Jehová los saca de su tierra y de su parentela, es decir, los saca de esta idolatría. Entonces no es porque él era merecedor, no era porque Abraham era merecedor, todo fue por gracia y por misericordia de Dios. Dios quiso tener misericordia, Dios tuvo misericordia de Abraham, lo saca de en medio de la idolatría, lo saca de en medio de esta y entonces lo lleva a, como dice la palabra, hasta los límites de Siquem. Dice, Dios lo sacó literalmente de la idolatría, comenzando con Abraham, que era lo que les estaba explicando. Después vemos, él empieza a hacer un recordatorio sobre el pacto con Abraham. Le prometió multitud de descendientes y le dio a su hijo Isaac en su vejez. Todo esto muestra que desde el principio Dios fue fiel a su promesa. Muestra que Israel no debe atribuirse gloria por sus orígenes, pues su antepasado era un idólatra rescatado por Dios. Siempre deben recordar la roca de donde fueron sacados. Siempre el pueblo de Israel debía recordar que no era por mérito, debía siempre recordar que por misericordia, por gracia, el Señor lo sacó a Abraham, lo sacó
completamente de la idolatría y le dio la promesa que le dijo que iba a ser descendiente, su descendencia iba a ser tan grande, tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y se estaba viendo el cumplimiento de esta promesa que el Señor le hizo a Abraham. Entonces Josué, en todos estos capítulos, en todos estos versículos, decide recordarle al pueblo de dónde Dios los había sacado. Decide recordarles al pueblo de la fidelidad de Dios a su promesa, a esta promesa que le hizo al padre Abraham. En otro punto, Josué, en los versículos 5 y 7, Josué les recuerda la liberación de Egipto. Josué les recuerda que fueron cautivos por más de 400 años en la tierra de Egipto. Dice que Dios continúa recordándoles su mano poderosa en el éxodo. Dios levantó a Moisés, hablan de, les sinteticé los versículos, dice que Dios levantó a Moisés y Aarón como líderes y envió las plagas para golpear a Egipto, liberando a Israel de la esclavitud. La expresión os saqué enfatiza que fue Dios, no el esfuerzo humano, quien los rescató de la opresión. Aquí nuevamente, a través de el éxodo, a través de recordarle a Josué lo que Dios había hecho al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, sigue recordándole al pueblo la fidelidad de Dios. También en los versículos del 8 al 10 vemos la protección en el desierto. Josué decide recordarle al pueblo. Jehová hablando a través de Moisés, de Josué, decide recordarle al pueblo que él los protegió durante todo su peregrinar en el desierto. Ese que menciona la conquista de las de tierras al este del Jordán. Estamos hablando de los amorreos, que fuimos, que recordemos que era el reino de Sejón y de Og, y al oeste y al este del río. Atacaron a Israel, pero Dios les dio la victoria y poseyeron esa tierra. Balac y Balaam. Recordemos, Balac, rey de Moab, intentó maldecir a Israel a través del profeta Balaam, que solo vimos en Números 22-24. Y Dios recuerda que convirtió las maldiciones en bendiciones. Dios decide recordarles a través de Josué al pueblo de Israel que lo que él bendijo, nadie lo podía maldecir, que él tuvo cuidado y protección del pueblo de Israel desde que lo sacó de la tierra de Egipto y durante sus 40 años, durante todo su peregrinar. Recordemos que Dios les dio alimento, Dios los protegió, Dios los cuidó durante el día con una columna de nubes, los protegió durante la noche con una columna de fuego. Dios les dio de comer, les dio el maná, les dio codornices, veló por ellos, los guardó, les dio todas estas victorias. Y entonces eso es lo que hace Josué a través de estos versículos, recordándole al pueblo que Jehová fue el que los protegió durante estos 40 años en todo su peregrinar. Todo esto muestra a Dios como su guardián en el desierto, librándolos tanto de ataques militares como de trampas espirituales. Dios los libró. Es otro ejemplo de su fidelidad al pacto. Entonces, en Josué, en los versículos 11 al 13, también les recuerda sobre la conquista de Canaán. Dice que Dios resume cómo derrotaron a las naciones de Canaán, Jericó y 7 pueblos. Estamos hablando de los amorreos, de los fereceos, de los cananeos. Esto en el versículo 11 dice que fueron vencidos por intervención divina. Aquí, mis hermanos, hay un dato muy importante que habla en el versículo número 12, que dice, pasaste el Jordán y viniste a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jereceos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y dice el versículo 12, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con su espada ni con tu arco. Jehová les enfatiza y les recuerda cuando estamos hablando de los tábanos, dice que son insectos voladores, que son de tamaño grande y y su comportamiento dice que es agresivo, especialmente cuando se sienten amenazados. Aquí Jehová les recuerda, Josué les recuerda de que no fue por su mano, no fue por merecedor, no fue por mano de Israel. Aquí, como bien lo especifica, dice que no fue con espada ni con arco, fue por los tábanos enviados por Jehová que ellos obtuvieron esta conquista durante al frente de estos dos reyes. Aquí vemos la misericordia de Jehová. Aquí vemos un Dios creador, un Dios que domina todas las cosas, un Dios que la naturaleza le obedece, un Dios
que veló siempre por su pueblo. Entonces, el versículo 13 destaca la gracia abundante de Dios. ¿Y por qué de la gracia abundante? Dice que Israel ahora disfrutaba de tierras, como dice la palabra en ese versículo. Dice que disfrutaba de tierras, de ciudades, de viñedos, de olivares por los que ellos no trabajaron. Estaban viviendo en casas que otros construyeron y comiendo de campos que otros plantaron. Dice que Dios había provisto todo esto por puro don, inmerecido. No eran merecedores de nada. Recordemos siempre que no somos merecedores de nada. Qué forma tan clara de mostrar su fidelidad al pacto, al darles una tierra que fluye leche y miel. Un Dios que mantuvo fiel todo el tiempo al pacto que hizo con Abraham. También encierra una advertencia implícita. Dice que así como Dios expulsó a a los habitantes anteriores por su maldad, si Israel se volvía infiel, podría correr la misma suerte. Moisés y luego Josué advirtieron que la permanencia en la tierra dependía de la obediencia. Esto es algo que Josué también les enfatiza al pueblo, a los líderes de Israel, a los jueces de Israel, allí en este lugar en Siquén. Siempre recordándoles que si ellos obedecen, el Señor los bendice, el Señor los prospera. Pero si ellos desobedecen los mandatos, desobedecían la ley de Dios, así como mismo ellos le hicieron a todas estas naciones, a todos los cananeos, así mismo Jehová iba a hacer con ellos si desobedecían, si se apartaban de su ley. Para el pueblo, recordar esto era vital. Si olvidaban que todo lo que tenían provenía de la mano de Jehová, podrían enorgullecerse o seguir a otros dioses. La obediencia genuina nace de apreciar profundamente la obra de Dios en nuestra vida. Y esto era algo que Josué quería que el pueblo recordara, que el pueblo nunca olvidara de dónde Dios los había sacado, que el pueblo nunca olvidara la fidelidad de Dios con su promesa, la fidelidad de Dios con su pueblo, recordando siempre todo lo que Jehová había hecho por ellos desde que Jehová prometió a Abraham que lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra donde su descendencia fuera tan grande como las estrellas de los, tan numerosa como las estrellas de los cielos y tan numerosa como la arena del mar. Entonces, en los versículos del 14 al 15 vamos a estar viendo llamado a la decisión. Escoge a quién servir. En Josué 24:14 vemos la exhortación a la obediencia y exclusividad. ¿Por qué a la obediencia y a la exclusividad? Dice que Josué llama al pueblo a tres acciones claras. Primeramente, Josué llama al pueblo a temer a Jehová, teniendo reverencia y respeto profundo por Dios, reconociendo su santidad y poder. Después de escuchar todo lo que Dios hizo, el único camino sensato es honrarle con santo temor, recordando siempre que Jehová le dice siempre al pueblo, sed santo porque yo soy santo. Número dos, servirle con integridad y verdad, es decir, con sinceridad, sin hipocresía, y fidelidad es con integridad. Implica totalidad de corazón, sin dividir la lealtad con otros dioses. Y en verdad implica de forma genuina, conforme a la verdad revelada de quién es Dios. Josué no pide un servicio meramente ritual, sino una devoción auténtica, alineada con la ley de Dios. Josué llama al pueblo que debían de escoger. Josué llama al pueblo que la decisión que ellos fueran a tomar, la tomaran con su corazón. Que fuera una decisión auténtica, una decisión que realmente basada en la integridad y basada en la verdad. Y número tres era quitar los dioses ajenos. Aquí está el aspecto práctico de la renovación del pacto. Aún había ídolos entre el pueblo, quizás algunos traídos de Egipto o adoptados de los cananeos. Josué ordena eliminarlos. No basta proclamar lealtad a Jehová. Deben abandonar toda idolatría concreta,
Recordemos que es el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón. Tenemos un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Esto incluye los dioses de sus antepasados mesopotámicos y egipcios. Josué específicamente menciona los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río Éufrates y en Egipto, abarcando las tradiciones paganas de Abraham antes de su llamado. Recordemos que, como les dije, que Abraham venía de una descendencia, sale de una tierra donde se practicaba la idolatría, y las influencias idolátricas que los israelitas conocieron en Egipto por 400 años de estancia allí. En otras palabras, limpien sus vidas de cualquier rastro de idolatría pasada o presente. Josué estaba llamando al pueblo que tenían que sacar todo ídolo de en medio de ellos. Tenían que sacar la idolatría de en medio de ellos. Entonces, Josué, versículo 15, vemos la decisión personal. Elegir a quién servir. Es algo que Josué está llamando al pueblo. Dice, decisión personal. Elegir a quién servir. Dice que este versículo es la culminación del desafío. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está Amén. dando, como decimos, un ultimátum al pueblo. Hoy tú tienes que escoger a quién tú vas a servir. No te lo estoy dando en opción, te estoy diciendo, tú hoy, Israel, vas a elegir o sigues a Jehová o sigues a los dioses de la tierra que acabamos de conquistar. Y entonces Josué le dice la frase que todos conocemos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué reconoce la posibilidad de que haya quienes no quieran servir a Jehová, porque lo sabemos que podría ser así. Pese a todo lo que él ha hecho, dice que es un desafío incluso a considerar alternativas si es que piensan rechazar al Señor. No quiere una obediencia fingida o forzada. Él no quería forzar a nadie a que sirviera a Jehová. Simplemente él les está diciendo que tenían que tomar una decisión. Lo que sí tenían que hacer era tomar una decisión, pero una decisión basada en que en la fidelidad, una decisión basada en lo que ellos realmente sintieran en su corazón, a quién ellos querían seguir. Dice, cuando dice la frase, escogeos hoy a quién sirváis. Aquí está el llamado claro a la decisión. Si no van a servir al Señor, entonces deben escoger qué otra cosa van a servir. Porque sabemos, mis hermanos, que el hombre, Dios lo creó para adorarle, para la alabanza de su gloria. Es una necesidad innata en el hombre de tener algo a que adorar. Amén. Entonces, Josué estaba claro que si el pueblo no adoraba a Dios, el pueblo se iba a ir tras cualquier Dios que ellos conocían de estos cananeos. Dice, Josué enmarca la decisión de en términos de la época. ¿Por qué en términos de la época? Dice que en aquel mundo todas las naciones servían alguna deidad. Cuando estamos hablando de aquel mundo, estamos hablando de en aquella época. Todas las naciones servían alguna deidad. La idea de no servir a ningún dios era impensable. Cada pueblo tenía sus dioses patrones. Por esto Josué básicamente dice, si no sirven a Jehová, igual van a terminar sirviendo a otros dioses. Elijan entonces conscientemente a cuál van a seguir. Aquí no había término medio, mis hermanos. No hay término medio ni terreno neutral en la lealtad espiritual. Y lo sabemos bien claro. Nuestro Señor Jesús lo dijo, no se pueden servir a dos señores. O amas a uno o aborreces a otro. El pueblo de Israel no podía servirle a Dios y estar en medio de la idolatría, en medio de dioses paganos, porque Jehová no lo permite. Tenemos un Dios celoso, un Dios, como bien le decía, que dice la palabra, no comparte su gloria con nadie. Entonces, Josué le dice al pueblo, esto no es un término medio, en el medio no se pueden quedar. O vas a servir a Jehová, escoge si sirves a Jehová o a quién vas a servir. Entonces, mis hermanos, aquí la frase bien conocida por
todos nosotros que dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué había tomado una decisión. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice Josué mostrando su propia decisión personal y familiar. Dice que aunque todos los demás dudaron, Josué ya tiene resuelto a quién servirá, a Jehová. Él se pone como ejemplo de liderazgo. No pide al pueblo algo que él no haga primero. Su fe no depende de la mayoría. Incluso si Israel escogiera mal, Josué y su casa seguirían fieles al Señor. Cuando hablamos del contexto de esta frase, dice que el contexto hebreo, esta frase, yo y mi casa serviremos a Jehová, dice que tiene un matiz de continuidad. ¿Por qué un matiz de continuidad? Porque podría traducirse que diga, yo y mi casa hemos servido y seguiremos sirviendo a Jehová. O sea, Josué afirma que esto ha sido su elección en el pasado y lo será en el futuro. Y lo vemos durante toda la vida de Josué. Dice que la vida de Josué respalda sus palabras. ¿Y por qué decimos que la vida de Josué respalda sus palabras? Porque ya Josué desde hacía mucho tiempo, ya Josué había decidido servirle a Jehová por todo lo que conocemos de la historia de Moisés, de Josué. Primeramente, dice que primeramente recordemos cuando la batalla contra Amalek fue la primera batalla que tuvo el pueblo de Israel cuando sale de la tierra de Egipto. Y sabemos que quien comandó esta batalla fue Josué. Poco después de que ellos salieron de Egipto, entonces él ya había decidido servir al pueblo, había decidido servirle a Jehová. Entonces, otro de los puntos claves vemos de Josué fue la fidelidad en el monte Sinai. Recordemos que cuando Moisés sube, los 40 días que el pueblo abajo estaban en fiesta y hicieron el becerro, Josué no formó parte de esto. Josué andaba con Moisés. Entonces recuerden que Moisés sube al monte y Josué se queda a la mitad del monte velando y ahí estuvo Josué esperando por Moisés. Entonces Josué no formó parte de este pueblo que se hicieron un becerro y le adoraron porque él se encontraba con Moisés. También vemos que sirvió humildemente a Moisés. Cuando tú decides servir a Jehová, tú le sirves. Él se llevó, dice que sirvió humildemente al siervo de Dios. Sirvió todo el tiempo, durante toda la vida de Moisés, Josué le sirvió. Y de ahí fue donde fue aprendiendo cada día a ser un líder para el pueblo de Israel. Otra de las cosas tan grandes que hizo Josué fue que creyó en la promesa cuando los 12 espías. Él creyó en la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel, que ellos iban a conquistar esa tierra, que ya esa tierra ellos se las habían entregado. Y recordemos que Josué y Caleb fueron de los dos que creyeron en esta promesa, mientras los otros 10 dijeron que sí, que la tierra era buena, que la tierra era fértil, que era verdad que la tierra fluía leche y miel, pero pusieron el pero, habían gigantes. Josué y Caleb decidieron creer en la promesa de Dios. Entonces, otra de las cosas dice que hizo Josué, que reconoció la autoridad de Dios cuando se postró ante el príncipe del ejército de Jehová. Él reconoció, recordemos que ya esto cuando están en la tierra prometida, que se le aparece el príncipe del ejército de Jehová, que todos sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que él reconoció y él se postró ante el príncipe del ejército y que también aceptó la responsabilidad de liderar al pueblo, donde escogió obedecer y animar al pueblo. ¿Qué les quiero decir con todos estos ejemplos? Que Josué hacía mucho tiempo había decidido el cumplimiento de esta palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hacía mucho tiempo ya Josué en su corazón, durante todas sus acciones, durante todo su caminar, ya él había decidido servir a Jehová. Y aquí en este momento, él pone al pueblo a que tenían que elegir si servían a Jehová o no le iban a servir a Jehová. Y él como líder es el primero que da el paso al frente y le dice al pueblo, ya yo tomé una decisión, en otras palabras, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, mis hermanos, estas decisiones de las que yo les estuve mencionando, estas decisiones a lo largo de su vida comprobaban que Josué servía al Señor con integridad. Por eso tiene autoridad moral para decir, mi casa también servirá a Jehová.
Él como jefe de familia declara que en su hogar se honrará solo a Dios. En aquel contexto patriarcal, estamos hablando de los patriarcas en aquellos tiempos, dice el hombre, el líder de familia podía establecer normas muy firmes para todos sus parientes bajo su techo. Josué asume esa responsabilidad espiritual de velar porque en su casa no haya ídolos ni rebeldía contra Dios. Esto resalta el liderazgo espiritual en el hogar. Los padres y madres creyentes debemos guiar a nuestras familias hacia el servicio a Dios, enseñando y poniendo ejemplo. Claro, cada individuo al final debe tener fe personal. Josué no podía forzar los corazones de sus descendientes, pero sí podía asegurarse de que mientras viviera, su familia siguiera los caminos de Dios. Cada generación debe elegir a quién servir. Josué nos exhorta a hacerlo con urgencia, es decir, hoy, para nosotros también es en la actualidad. Y con firmeza, recordando las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, sobre todo nuestra salvación en Cristo. También nos desafía a ejercer influencia en nuestras casas, que muestra que nuestra fe y refleje en cómo dirigimos a nuestra familia, fomentando la adoración a Dios en el hogar. Así como Josué lo sabía, así nosotros debemos saberlo. Solo Dios puede cambiar los corazones de nuestros hijos, pero nosotros estamos llamados a establecer en casa un ambiente donde se sirva al Señor. Versículos del 16 al 24. Vamos a estar viendo la respuesta de Israel y advertencias de Josué. Mis hermanos, este capítulo es bien largo, bien amplio. Los versículos del 16 al 18. Dice, el pueblo decide servir a Jehová. Vemos la decisión, aquí vamos a estar viendo la decisión del pueblo. Y una de las respuestas que dio el pueblo dice es, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. Esta es una de las frases que dijo el pueblo. Dice que es una forma fuerte de decir, de ninguna manera abandonaremos al Señor para ir tras otros dioses. Muestran indignación ante la idea de apostatar. Esto refleja, es decir, de abandonar su fe, de su creencia. Esto refleja que, al menos de palabra, reconocen la insensatez de seguir a dioses falsos después de todo lo que Jehová hizo. Es como Dios nos libre de semejante cosa. Es como decimos nosotros a veces en la actualidad. Dios nos libre. Es el reconocimiento de la obra de Dios. Ellos reconocen, el pueblo fundamenta su compromiso en lo mismo que Josué les recordó. El éxodo, las señales, la protección en el viaje, la victoria sobre las naciones de Canaán, que dicen, Jehová nos sacó de Egipto, hizo maravillas, nos guardó en el camino y expulsó a los enemigos delante de nosotros. Testifican de la fidelidad de Dios con sus propias bocas. Esto es un buen cimiento para su decisión. Confiesan, Él es nuestro Dios. También nosotros serviremos a Jehová. Esta es la última frase con la que terminan los versículos. Dice, declaran su elección afirmativa al decir, también nosotros. Ellos siguen lo que Josué dijo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso ellos dicen, nosotros serviremos a Jehová. También ellos deciden. Es posible que estén reflejando, tal como tú, Josué y tu casa, nosotros también haremos lo mismo. Su intención es unirse a Josué en el compromiso de servir solo al Señor. La influencia de un líder fiel ha llevado a un compromiso comunitario. Aquí vemos un acto corporativo de entrega a Dios. Cuando tenemos un líder que es fiel al Señor, que da ejemplo de fidelidad a Dios, como lo hizo Josué, eso es lo que hace un verdadero líder. Guía a un pueblo tanto en la batalla como hizo Josué, como en la decisión espiritual. Entonces, en Josué 19 al 20, vemos la advertencia de Josué sobre la santidad de Dios. Y dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso.
No perdonará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Josué en ningún momento él no quería que el pueblo le sirviera. Simplemente Josué, en estos versículos, quería que el pueblo estuviera seguro de la decisión que ellos iban a tomar, recordándoles que que tenemos un Dios santo y que Dios pide santidad a sus hijos, Dios pide santidad a su pueblo, un Dios celoso, un Dios que no comparte su gloria con nadie, un Dios que ellos sabían que si no obedecían iban a acarrear maldiciones sobre ellos. Y era lo que Josué quería enfatizarles a ellos con respecto a estos versículos. Dice, Josué está poniendo a prueba la profundidad de su compromiso. No es que literalmente fuera imposible servir a Dios. Más bien, Josué quiere que entiendan la seriedad del compromiso. Les recuerda dos atributos de Dios, que es santo y celoso. Jehová no es un Dios común, es absolutamente santo, como dice entre paréntesis, apartado del pecado, y exige devoción exclusiva, que es celoso en el sentido de que no comparte su gloria con ídolos. Por lo tanto, no tolerará rebeldías ni infidelidades en el pacto. No es un Dios que se conforma con poco. Si el pueblo promete servirle, pero luego se vuelve a ídolos, incurriría en la justa ira de Dios. Aquí hace eco de las maldiciones del pacto, mencionadas en la ley, en el libro de Levíticos 26 y en Deuteronomio 28. En resumen, no tomen esto a la ligera, es lo que Josué le quería decir al pueblo. Dios no va a perdonar si ustedes se comprometen hoy y mañana se van tras otros dioses. En esta advertencia vemos la importancia de una sana, de una sana comprensión de Dios. Sí, Dios es amoroso y misericordioso, y eso Josué ya lo demostró recordando sus obras, pero también es santo y justo para perseverar en fidelidad. Israel debía tener equilibrio, gratitud por la gracia de Dios y reverencia por la santidad de Dios. Para nosotros también entender ambos aspectos nos ayuda a comprometernos con seriedad humilde en vez de arrogancia y de que dependamos de la gracia divina incluso para ser fieles. En Josué 24, en los versículos del 21 al 24, vemos ya el compromiso reiterado y ratificación verbal. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. El pueblo estaba decidido a servir a Jehová. Aquí vemos la insistencia del pueblo y los pasos finales antes de formalizar el pacto. El pueblo insiste, no, serviremos a Jehová. Entendemos las consecuencias, que es lo que quiero decir. Entendemos las consecuencias, aún así nos comprometemos a servirle. Según este texto, esta era la respuesta que Josué esperaba, un sí, dicho con pleno conocimiento de las condiciones, con un pleno conocimiento de lo que ellos estaban aceptando. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Declara que ellos mismos son testigos de su promesa, es decir, no podrán alegar en el futuro que no decidieron esto. Toda la asamblea oyó el compromiso de todos. Cada uno es testigo del otro. Ellos responden, testigos somos. Reconocen que quedan bajo constancia pública de su elección. En un pacto era común tener testigos que certificaran el acuerdo. Aquí Josué establece que su propia palabra empeñada es el testigo interno. En otras palabras, después no pueden venir a decir de que ustedes no lo dijeron, de que ustedes no lo aceptaron. Ustedes mismos son testigos de lo que acabaron de decir. Aquí vemos la renovación del pacto. Renovación del pacto. Dice en Siquén, versículos del 25 al 28. Dice Josué 25 al 27. Dice, estableciendo el pacto, la ley y el testigo. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo aquel día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová,
nos ha hablado. Ah, todas las palabras que Jehová. Espérense que me perdí aquí, se me quedó la diapositiva abajo. Esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Entonces, Josué formaliza el acuerdo en términos de un tratado entre el pueblo y Dios. Le reafirma estatutos y decretos, es decir, repasa o establece por escrito las obligaciones del pacto. Esto no significa que haya dado una ley nueva distinta a la de Moisés, sino que ratificó la ley existente para esta nueva generación, adoptándola en forma de compromiso renovado. Renovaron oficialmente la alianza con todas sus estipulaciones. Escritura en el libro de la ley. Josué dice, escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. La alianza de Josué en Siquén es vista como prolongación de la alianza mosaica. La autoridad de Josué fue reconocida al punto de que sus palabras se conservaron con la ley de Dios. Dice que la gran piedra, como testigo, tiene el significado, dice que Josué erige una gran piedra bajo la encina que estaba junto al santuario de Jehová en Siquén. Dice que evidentemente las piedras no tienen oídos, pero Josué habla en forma figurada. ¿Por qué en forma figurada? Porque la piedra permanecerá por siglos como mudo recordatorio del compromiso. Siempre que alguien la viera, recordaría, aquí Israel prometió servir solo a Jehová. Serviría de testigo contra vosotros en caso de infidelidad, es decir, sería prueba de que ellos se atuvieron a un pacto en este lugar. Es decir, que cada vez que ellos pasaran por este lugar y vieran esa piedra, les ibas a recordar que en ese lugar ellos habían decidido servir a Jehová. Los versículos del 29 al 33 ya estamos terminando. Legado final de Josué y advertencia contra el olvido. Muerte y sepultura de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad y en Timra Serat, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Se le llama siervo de Jehová. En estos versículos se le llama, se le llama a Josué siervo de Jehová. Ser siervo de Jehová es más grande que cualquier cargo humano. Indica que Josué cumplió su misión fielmente y es recordado ante todo como un siervo de Dios. Vemos en estos versículos que muere a la edad de 110 años y es enterrado en su propia heredad, en Timra Será, en la región montañosa de Efraín, territorio asignado a Josué. Esto está en Josué 19, en los versículos 49 al 50. Así termina la vida del conquistador, descansando en la tierra que Dios le dio. Su sepultura en la tierra prometida es testimonio de que Dios cumplió su promesa. Josué, que salió de Egipto de joven, ahora es enterrado en la tierra que Dios prometió a Abraham. Cada tumba de un israelita en Canaán era un recordatorio de la fidelidad de Dios al darles esta tierra. Versículo 31. Perseverancia de Israel mientras vivieron los ancianos. Porque la perseverancia, dice, Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Este versículo nos da la nota alentadora de que la influencia de Josué perduró en su generación. Mientras él vivió, Israel fue fiel al pacto. Y aún después de su muerte, los ancianos, es decir, los líderes de la misma generación de Josué o inmediatamente siguiente, mantuvieron al pueblo en el servicio a Jehová, pues habían conocido las obras de Dios. Esto sugiere que la impresión de la conquista y la renovación en Siquén fue fuerte en esa generación. Se cuidaron de no caer en la idolatría, al menos por esos años. Nos enseña la importancia de transmitir la fe a la siguiente generación. Ahora, en los versículos 32 dice, los huesos de José sepultados en Siquén.
Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Dice, la presencia de la tumba de José en Siquén testificaba que Dios cumplió lo que José creyó. José había dicho con fe, Dios ciertamente os visitará y os llevará de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Estas palabras fueron dichas por José estando en la tierra de Egipto. Dice, y efectivamente, Dios lo hizo. Por eso en Hebreos 11:22 se destaca la fe de José al mencionar sus huesos, considerándolo un acto de confianza en la promesa de Dios. José murió creyendo en esta promesa, creyendo en que el pueblo iba a ser llevado a la tierra que el Señor le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y con el entierro, con la sepultura de los huesos de José en esta tierra, en la tierra de Siquén, en la tierra prometida, se estaba viendo el cumplimiento de la promesa en la que creyó José ante su muerte. Dice, Dios completó lo que comenzó. Desde Abraham hasta José y hasta Josué, la promesa de dar la tierra se cumplió y fue memorializada en este entierro. Es decir, fue un recordatorio, fue un memorial, se volvió a recordar la promesa. José murió creyendo en esta promesa y en Josué también vemos el cumplimiento de esta promesa. Para finalizar, Josué 20:33 dice la muerte de Eleazar, del sumo sacerdote Eleazar. Dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Eleazar había acompañado a Josué durante la conquista. Ambos eran líderes nacionales, Josué como jefe militar y Eleazar como jefe religioso. Su muerte marca el fin de esta generación heroica que entró a la tierra. Con Eleazar muerto, su hijo Fines probablemente le sucedió como sumo sacerdote. Lo enterraron en tierra de Efraín en un terreno de su hijo, posiblemente en Gabá. Esto está en Josué 24:33. Dice la nota final del comentarista. Dice la muerte de Eleazar significó que otro vínculo con la generación del desierto había terminado. Ahora Fines era el sumo sacerdote. En efecto, con Josué y Eleazar muertos, se cierra el capítulo de los líderes que vivieron el éxodo y la conquista. Ahora la siguiente generación debía tomar las riendas. Aplicación de este capítulo para nuestra vida como cristianos. Dice, primeramente, reconocer la fidelidad de Dios en nuestra historia. Así como Josué hizo que Israel recordara concretamente cómo Dios lo salvó y bendijo, nosotros debemos recordar a menudo de dónde nos sacó Dios. Debemos decidir servir a Dios en exclusividad. La declaración, yo y mi casa serviremos al Señor, nos reta a definir nuestra lealtad. ¿A quién servimos? Jesús enseñó que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Eso está en Mateo 6. En la práctica, servir a Dios significa que Él es la prioridad. Vemos también como aplicación liderazgo y ejemplo en el hogar. Josué nos inspira a liderar espiritualmente nuestras casas. Los padres y madres creyentes somos llamados a cultivar un hogar que honre a Dios. El otro aplicación es temor de Dios y sinceridad, no legalismo superficial. Josué subrayó la santidad y el celo de Dios para evitar compromisos superficiales. Esto nos enseña a abordar nuestra relación con Dios con reverencia. Dios es amor, pero sigue siendo fuego consumidor contra el pecado. Nuestra obediencia no debe ser por mera emoción del momento, sino con una conciencia sobria de a quién servimos. Y nunca debemos de olvidar, dice, no olvidar la siguiente generación. Debemos que cultivar, debemos que enseñarle a esa generación que nos persigue, esa generación que sigue, tenemos que enseñarle la fidelidad a Dios, que tenemos un Dios santo, un Dios amoroso, pero que también es fuego consumidor. Debemos de enseñarle a nuestra generación, a esa generación que sigue, a nuestros hijos,
al Dios grande, al Dios celoso, al Dios santo, al Dios fiel que cumple sus promesas que nosotros le servimos. Mis hermanos, hasta aquí la exposición del capítulo. Y vamos, preguntas. Yo me imagino que se hayan dormido porque era demasiado contenido. Santo, Amén, santo, amén, santo, amén. santo. Aquí Volvemos estamos, a aquí las estamos. preguntas. Amén. A las preguntas iniciales. ¿Qué grandes obras de Dios para con Israel repasa Josué en su discurso de Josué en los versículos de 2 al 3? ¿Qué grandes obras les menciona Josué que Dios hizo al pueblo? Se quedaron dormidos. Lo guardó en el desierto y le Amén. proveía. También lo sacó de la idolatría y le dio, y le dio o sea, o sea, pudo ver bueno, eso fue ya para Abraham, ¿verdad? Pudo ver la promesa que Dios le había prometido, que Dios le había hecho que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo o la arena del mar. Este, no sé, Amén. hermana, más sí, esa es la respuesta. Amén. Le habla sobre Abraham, le Amén. habla sobre que lo sacó de la idolatría. Ajá. A Isaac le di a Jacob y a Esaú el monte de Seir para que lo poseyeren, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y envía a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Vengo. Josué menciona cómo Dios llamó a Abraham de una tierra idólatra y le prometió una descendencia y tierra. Cómo multiplicó su linaje, luego cómo liberó a Israel de la esclavitud en Egipto mediante las plagas y el milagro del Mar Rojo. Después recuerda que Dios los guió por el desierto, derrotó a sus enemigos del oriente, como bien vimos a los amorreos, a Sejón y Og, y convirtió en bendición las maldiciones de Balaán. Finalmente relata que Dios les entregó la tierra prometida, venciendo a pueblos como los de Jericó y expulsando a los ancianos, a las naciones cananeas, y les dio ciudades, campos y viñedos que ellos no habían trabajado. Todo este recuento destaca la fidelidad y el poder de Dios cumpliendo su promesa a Israel a lo largo de su historia. O sea, eso fue un recuento breve le hizo de todo lo Ajá, que él hizo, amén. De la historia de Balaam, de que no, del profeta Balaam, que no maldijera a Israel, de todas esas cosas, de, de cómo lo pasó por el Jordán, amén, de toda esa historia. amén. Un recordatorio. Él le Sí, hizo un amén, recordatorio de todas las cosas que Jehová había hecho por el pueblo. Amén. amén. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el desafío que Josué presentó al pueblo en Josué 14 al 15? ¿Y qué ejemplo personal dio él como líder? ¿Cuál fue el desafío que Josué le presentó al pueblo? ¿Qué debía hacer el pueblo? Que tenía que temer a Jehová y servirle con integridad y verdad. Y le dijo también Josué, dice, José dijo, escojan ahora a quién servir, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y el Amén. propósito de Dios en mi vida, en mi familia, se cumple. Este, amén. Amén. Muy bien, mi hermana. Lo que usted dijo estuvo perfecto. ¿Qué fue lo que Josué le dijo al pueblo? ¿Qué tenían que ellos hacer? Tenían que escoger. Él se los puso, le hablamos mucho sobre eso. Ellos tenían que escoger ese día a quién ellos iban a servir. Y él fue el vivo ejemplo. Dice, Josué desafió al pueblo a escoger a quién iban a servir. Les ordenó temer a Jehová y servirle con sinceridad, abandonando todos los dioses falsos que aún tuvieran. Josué dio su ejemplo personal, firme diciendo la célebre frase, pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Pregunta número 3. ¿Qué respondió el pueblo de Israel a la invitación de Josué y cómo reaccionó Josué ante su respuesta inicial? Entonces, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servirle a otros dioses. Ujú. ¿Qué respondió? ¿Y cómo reaccionó Josué? Él le dijo que si eran obedientes, que si obedecían al Señor, Él lo iba a bendecir. Y que lo iba a Y, llevar a la tierra que fluía leche y miel. Dice, y en el capítulo 19 dice, entonces José dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si amén. dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, ese volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Amén. Así es, mi hermana. Dice, el pueblo respondió enfáticamente que No, nunca abandonarían a Jehová para servir a otros dioses, recordando amén. que fue él el Señor quien los sacó de Egipto, hizo grandes milagros y le dio la tierra prometida. Josué reaccionó con una advertencia seria. Les dijo, no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y celoso. Si le dejan y sirven a dioses ajenos, él los castigará. Recordándole siempre, mis hermanos, aquí en esta respuesta de Josué, que no era que Josué no quería que ellos no le sirvieran a Jehová. Simplemente Josué lo que quería que ellos estuvieran seguros de la decisión que ellos iban a tomar. De que si ellos decidían servir a Jehová, era porque ellos conocen lo que ellos debían de hacer, que ellos tenemos un Dios santo y que tenemos un Dios celoso, que ellos no podían decir hoy que sí y mañana irse tras dioses ajenos porque sabía lo que iba a acarrear sobre sus vidas. Amén, maestra, que algo quería decir, porque no todo el mundo tiene la misma prueba. Por ejemplo, hablando acerca de toda esa trayectoria de ellos, Ujú. porque como vemos en el camino, que Dios los sacó de tierra de servidumbre, de tierra de esclavitud, y lo pasó por el desierto. Desierto es algo que no hay nada, un desierto. Imagínense. Y no todos los cristianos pasan por lo mismo. Hay que estar agarrado muy bien del Señor y tener mucha fe, porque nosotros no sabemos cuál va a ser la situación que vamos a enfrentar. Por eso es que tenemos que dar gracias cada día, que podemos escudriñar su palabra y aprender, porque muchos no pueden. Y Amén, muchos se quedan en el desierto, como el pueblo de Israel. Muchos quedaron atrás, murieron y así. amén, Amén. así es, mi hermano. Amén. Próxima pregunta. ¿Qué pasos concretos tomó Josué para renovar el pacto con Israel en Siquén? ¿Qué fue lo que hizo Josué para renovar el pacto? Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dijo, y le dio estatutos y leyes en Siquén. Y Ujú. escribió Josué esta palabra en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto a al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos serviría de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues Amén. testigo contra vosotros para que no mintáis contra vosotros Dios, contra vuestro Dios, perdón. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posición. Amén. Así es, mi hermana. Amén. Primeramente, como bien usted leyó, hizo pacto con el pueblo aquel día. Segundo, escribió las palabras del compromiso en el libro de la ley de Dios. Y como tercero, erigió un monumento conmemorativo donde tomó una gran piedra y la levantó bajo la encina que estaba junto al santuario de Jehová en Siquén, como recordatorio al pueblo
de lo que ellos habían decidido hacer ese día, que era seguir a Jehová. Amén. Muy bien, mis hermanos. Como última pregunta, ¿por qué insiste tanto Josué en que el pueblo recuerde de dónde lo sacó Dios y cuál es el peligro de olvidar las obras de Dios en sus vidas? Aquí pueden hablar, porque podemos hablar sobre nuestras vidas también. No podemos olvidar, ¿verdad? Lo maravilloso, lo grande que Dios ha sido con nosotros, ¿verdad? Lo que ha hecho. Así, ellos no podían olvidar de dónde Dios los sacó, lo que Dios hizo con ellos en el desierto, o sea, cómo le proveyó, cómo lo cuidó, que de noche le ponía una columna de fuego para que tuvieran, para que no padecieran de frío y para que fueran también, me imagino, para que pudieran ver por dónde caminaban. Y de día, entonces le ponía una nube para que lo cubriera del sol y para que no le diera tanto calor, me imagino yo, en el desierto que hace tanto calor. Y, y todo lo que Dios hizo por ello. O sea, tantas, ¿cómo se llama? Tantos milagros que el Señor hizo en este caminar de ellos, que son cosas que no se pueden olvidar. Amén. Abrió el mar, le secó el río para que pasaran en seco, o sea, le proveía comida para ellos. Cuando pidieron más, le dio carne, o sea, fue mucha cosa lo que hizo por ellos y no pueden olvidar toda esa cosa. No sé si esa es parte de la respuesta o no, Parte pero de la respuesta. ¿Y por qué Amén. era un peligro para ellos olvidar las obras de Dios? ¿Por qué es un peligro? Vamos a llevarlo a la vida de nosotros. ¿Por qué es un peligro para nosotros olvidar Porque nos de aparta de dónde la Dios nos sacó? presencia de Dios. no hace volver atrás. Amén. Ujú. Pasamos a ser, somos hijos de Dios, pasamos a ser estiércol, pasamos a ser, imagínense, si nos apartamos de los caminos del Señor, vamos para un solo camino, Amén. a Ahí, tierra de servidumbre, para allá Nada más hay dos caminos, exactamente. vamos a perder nuestra alma. Ujú. ¿Qué le así es. pasaría al pueblo de Israel? El Señor siempre les hacía una advertencia al pueblo de Israel. Y Amén. era ¿No me que, escucha? Sierva, ¿me escucha? ahora sí. Oh, ah. Ahí se No, preparó. termine. Después yo le hablo. No, dele, hable. Ah, ok. Bueno, sí, hay un versículo aquí que Josué habla y prácticamente responde a la pregunta que usted ha hecho, y es el versículo 20. Ujú. El versículo 20 dice, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Amén. O sea, si miramos aquí, Josué trata de dejarle por sentado qué le sucederá a ellos si dejan a Jehová después de haberse comprometido, porque Josué trató de hablarle a ellos para que ellos sean los que tomen la decisión. Ahora, es una decisión que ellos tenían que saber que no podía tomarse bajo emoción, sino más bien que ellos tenían que hacerlo con la nuencia de que podría revertirse todo lo bueno que Dios había hecho en mal. Exacto. Va. Listo. Amén. Sí. Ujú. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por sus aportes. Todas las respuestas. Sí, hermana, escuchando cuando usted dice que cómo lo podemos nosotros eh, eh, como, como traer a nuestra vida actual, perdón, en realidad nosotros que ya hemos conocido
que conocemos del Señor y que cada día lo estamos conociendo más, para nosotros en realidad no hay opción, es una sola decisión. Exacto. Amén. O sea, es una sola decisión, o sea, No hay reversa. no, sí, la palabra de Dios dice, el Señor, apartados de mí, nada podés hacer. O estás conmigo o a contra de mí, y eso lo dice en su palabra. No hay otra opción, nosotros tenemos que siempre, siempre, siempre ser 100% dependientes del Señor y poner nuestra mirada siempre, siempre, siempre en Él. Aún, no sé si alguno de los que están aquí haya experimentado eso, pero yo sí se lo digo como testimonio, yo he experimentado. Lamentablemente empecé en los caminos del Señor y descuidé mi vida espiritual y terminé por unos 8 meses apartado del Señor. Y les cuento que el testimonio no es edificante. Es un testimonio que verdaderamente, para resumirlo, casi pierdo la vida. Morí espiritualmente, pero el Señor en su infinita misericordia me permitió otra vez volver a sentir su presencia, volver a tener una reconciliación con Él y como testimonio verdaderamente separados de Él, en realidad nosotros nada podemos hacer. Amén. 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 Sí. Por eso es que Josué en este capítulo comienza recordándole al pueblo todas las grandezas que Dios había hecho con ellos. Porque mis hermanos, siempre debemos recordar de dónde fue que Dios nos sacó a nosotros. Gloria a Dios. Sí, ¿De amén. Vivíamos en dónde? un mundo sin fe, sin esperanza, donde sentíamos que quizás pudiéramos estar en muchos lugares y siempre había un vacío en nuestros corazones. Y siempre debemos recordar de dónde fue que Dios nos sacó. Dice la palabra que Él nos sacó del lodo cenagoso. Dice que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Amén. Nos sacó de una vida donde no teníamos una esperanza de vida eterna y nos trajo a una esperanza de vida eterna. Por eso es que siempre debemos recordar de dónde Dios nos sacó para no Sí, mirar atrás, para sí, amén. nunca más volver atrás. Nuestra Amén. fortaleza, amén, es esa, es nuestra fortaleza, reconocer los milagros, la obra tan grande que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Yo sí siempre he dicho algo, oiga, no soy perfecto, pero para la gloria de Dios soy mejor de lo que solía ser antes. Y eso le Amén. doy la gloria a Dios, porque en Amén. realidad, wow. Entonces, así nosotros le damos gloria a Dios cuando reconocemos la obra que Él hace, no solamente en uno, sino en las personas que nosotros vemos alrededor nuestro, cuando lo vemos buscando, cuando vemos que las personas se vuelven dependientes de Dios. Eso es un fruto que en realidad, wow. Sí, Amén. yo me gozo cuando veo que el Señor está obrando en una vida y uno puede observar, wow, las maravillas del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Dice, porque algo que le quería decir que, como dice la Biblia, que Él nos limpió, nos rescató y que nos santifica en Él, gloria a Dios. Nos puso un traje nuevo, gloria a Dios, y que tenemos tanta cosa hermosa como el amor, que es lo más grande, la paz, que sobrepasa todo entendimiento, Gloria. gloria a los Dios. frutos, los dones del Espíritu Santo, gloria a Dios, y su gran amor, su gracia infinita. Amén. Amén. Dice, al repasar, gracias, mi hermano. Dice, al repasar de dónde lo sacó Dios, de dónde Dios lo sacó, de la esclavitud, de la idolatría, del desierto. El pueblo reconoce que todo lo que son y tienen es gracias a la gracia y poder de Jehová. Esto debía motivarlos a amarle y obedecerle. Esa memoria es la base de la gratitud y la fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Como conclusión, mis hermanos, de este capítulo, sé que Josué 24 nos muestra un modelo de fidelidad, liderazgo y renovación espiritual
que sigue siendo relevante hasta hoy. Nos anima a recordar constantemente la gracia de Dios, a decidirnos firmemente por Él y a deshacernos de los ídolos o a liderar a nuestras familias y comunidades en el servicio a Dios y a tomar en serio nuestro pacto con el Señor. Sobre todo, al mirar esta historia a la luz de Cristo, nos impulsa a aferrarnos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que Amén, nos da aleluya. un nuevo corazón para amar a Dios, que podamos decir cada día, Señor, tú me sacaste de la esclavitud del pecado, solo Santo. a ti serviré todos los días de mi vida, junto Gracias. con mi casa, y que nuestras acciones y decisiones lo confirmen. Amén. Amén. Amén, gloria a